Ahí está, gracias. Muy bien. Estas fotos se las mandamos en la semana. Los que están en el chat de la iglesia la han recibido. ¿Alguien sabe qué es eso? El que sabe puede levantar la mano. ¿Cómo, Cintia? Siempre listos. Muy bien. ¿Y por qué eso es siempre listo? Esa persona es un Boy Scout. Y los Boy Scouts tienen este signo, siempre listos. Son 3 dedos. Dios, patria, hogar. Eso significa el siempre listo de los Boy Scouts. Un aplauso para Cintia, Muy bien. Muchos no sabían que esto era así, Bueno, podemos prender la luz. Si querés ya se puede proyectar el título del mensaje de hoy, que justamente se llama Siempre listos. Así que hoy vamos a hablar de siempre listos. Te invito a abrir la Biblia en Mateo 24. Vamos a leer 24:42 de Mateo. Este me parece que no te lo di, este versículo, Matú. Mateo 24:42. Vamos a leer en la NBI. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos, siempre listos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Los que estudian y conocen la Escritura me van a decir, y con razón, que Mateo 24 no es en realidad un pasaje para la iglesia, y es cierto. Mateo 24 y Mateo 25 están hablando de la venida del Señor cuando Él ya... Hay un montón de razones que no vienen al caso al mensaje de hoy. Pero esto lo digo a tenor de que sepan que muchas de las cosas que vamos a leer no tienen una implicancia directa en nuestras vidas. Si bien hay una variedad de entendimientos, de comprensiones respecto a qué realidad aplica la iglesia, hay expresiones cristianas muy válidas que consideran que la iglesia pasa por este periodo difícil, terrible que va a vivir la humanidad, que se llama Gran Tribulación, pero en realidad las líneas más aceptadas, las líneas más convencionales, con muchos versículos que respaldan eso, hace pensar que en realidad la iglesia es librada de la Gran Tribulación. Cristo viene a buscar a su iglesia, como vimos hace 15 días, en toda la carta de Primera Tesalonicenses, ahí habla de que la iglesia espera un Cristo amoroso, un Cristo que viene a buscarla, que viene a abrazarla, que viene a transformarla, que viene a llevarnos al cielo, a vivir con el Padre. No es el mismo escenario que Jesús está describiendo acá en Mateo 24 y 25. Nunca nosotros nos tenemos que olvidar que la Biblia está escrita en un tiempo determinado y para un destinatario determinado. Nosotros no podemos aislar el versículo del destinatario, ¿no? Porque si nosotros aislamos el versículo del destinatario, vamos a decir, bueno, Judas fue y se ahorcó, veías tú lo mismo, bueno, perfecto, yo voy y me ahorco. O sea, nosotros no podemos aislar el versículo de su contexto y de su destinatario. Y claramente este es un destinatario judío, es el pueblo judío. Entonces, al pueblo que Jesús le está hablando no es la iglesia, ni siquiera es su núcleo estrecho de discípulos, sino que realmente Él le está hablando a un Israel que un día, lamentablemente, como todo el mundo, va a experimentar lo que acá dice. Mateo 24 sobre todo y Lucas 21 son sermones proféticos de Jesús que todavía no han tenido su cumplimiento, que lo van teniendo de a poco, pero que todavía no lo han tenido, ¿no? Lo que voy a rescatar en esta mañana es la actitud. La actitud sí es la misma. Porque la misma actitud con que Israel un día esperará al Cristo que por fin confesaron como el Mesías, no se olviden que se va a necesitar toda la gran tribulación para que Israel reconozca que Jesús es el Mesías. Un día Israel en pleno va a reconocer que Jesús fue el Mesías, pero todavía no. Lamentablemente Israel y con ellos todo el mundo va a tener que pasar un tiempo tremendo que la Biblia lo llama Gran Tribulación. Y sabemos pocas cosas de eso, pero lo que se nos dice es que si esos días no fueran acortados, la humanidad se extinguiría. Así que realmente es tremendo, ¿no? Aún hoy las proyecciones establecen que en la realidad que está hoy, la probabilidad de extinción de la humanidad está en el orden del 10%. Es decir, hay un 10% de probabilidades que la humanidad se extinga si sigue como está. Es un porcentaje bastante interesante, porcentaje bastante alto. Si esos días no fueran acortados, dice Dios,
nadie sería salvo. Son días tremendos que le esperan a la humanidad. Entendemos por fe y por la palabra de Dios que la iglesia no va a estar viviendo eso, porque la iglesia ya reconoció a Cristo como Salvador. Ese es un proceso de depuración, lamentablemente, de juicio, que va a tener que vivir la humanidad, entre ellos Israel, que no ha reconocido que el Señor Jesús es el Mesías. Nosotros que sí lo hemos reconocido, no tendremos necesidad de pasar por eso. Dice la Biblia que por Él seremos salvos de la ira, dice Romanos capítulo 5, y también Tesalonicenses dice que nos libra de la ira venidera, Primera Tesalonicenses 1:10. Entonces nosotros creemos firmemente que no es para nosotros eso, ¿no? No hay pasaje referido a la iglesia que hable así para nosotros. Entonces entendemos que es un tiempo destinado para aquellos que han negado a Jesús. Un tiempo doloroso, un tiempo difícil, que nos tiene que movilizar a nosotros en realidad a predicar el Evangelio. Por tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Lo que quiero hoy hablar es de Mateo 25 y vamos a leer todo Mateo 25, ¿sí? Así que vamos a dedicar un ratito a leer la palabra de Dios, que siempre es una muy buena inversión. Así que yo voy a leer todo Mateo capítulo 25 en la Nueva Versión Internacional. Así que imagino que lo vamos a poder proyectar ahí, pero si tenés tu Biblia o tu celular, también lo podés seguir de ahí en la traducción que vos prefieras. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Mateo 25:1. El reino de los cielos será entonces, fíjense que el tiempo es futuro, será entonces como 10 jóvenes solteras, La RB60 habla de vírgenes. 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. No es que el novio se iba a casar con las 10. Yo ahora después les cuento cómo es acá la cosa en la costumbre judía. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con las lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, en general en nuestra cultura es la novia la que tarda en llegar, pero bueno, no, ese es otro tema. Como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Muy bien. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco del aceite para nuestras lámparas, que se están apagando. No, respondieron las otras, porque así no nos va a alcanzar, ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron al banquete de bodas con él, con el novio, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos. Otra vez la misma expresión. Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Segunda historia. El reino de los cielos será también, nuevamente Jesús acá habla del futuro, será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno de ellos les dio 5.000 monedas de oro, talentos en la moneda de la época. A otros 2.000, o sea, 5.000 monedas de oro eran 5.000 talentos, cada uno equivalía al jornal de un día, más o menos. O sea que acá estamos hablando de 5.000 días, estamos hablando entonces de muchos años de trabajo. Estamos hablando de 3 por 5, estamos hablando de 15 más o menos, 15 años de trabajo. O sea, le dio más o menos el equivalente a 15 por 12 sueldos, o sea, mucho dinero. Así que le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otros solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5.000 fue enseguida y negoció con ellos y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000, dice, ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000.
Su señor respondió y le dijo, hiciste muy bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te voy a poner a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2000 monedas. Señor, informó, usted me dio 2000 monedas y he ganado otras 2000. Su señor le respondió, pero muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La frase conocida de la RB60. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Pero después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Que 1000 monedas era bastante, 1000 días de trabajo, 3 años. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. No vamos a hablar de la situación nacional, pero bueno, ese es otro tema. Quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque al que se le tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Tercera historia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, fíjense que acá está aclarando Jesús que no está hablando para la iglesia, viene con todos sus ángeles, viene con toda la gloria, dice, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él. Esto no va a pasar cuando Cristo nos viene a buscar. Nosotros, como la Biblia lo dice y lo leímos hace 15 días, recibimos al Señor en el aire, solo le vamos a ver nosotros, Él nos espera a nosotros y con Él nos vamos al cielo. No pasa esto que está acá. Acá todos lo van a ver a Jesús, Jesús se va a sentar y va a comenzar un reino donde Cristo mismo será el Señor en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de Él. Y dice, y Él separará a unos y a otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey, hoy cantamos bastante del rey, hoy dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos y te alimentamos? ¿O cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Terrible, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestaron, o le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Aquí termina Mateo 25, claramente eso también nos demuestra que no es para la iglesia, porque nosotros no somos salvos por hacer todas estas cosas. La Biblia dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe, la salvación es por gracia. Nosotros somos salvos a pesar de que no hagamos esto, y cabe aclararlo acá, para que no tengamos miedo, para que no nos asustemos, porque nosotros no vamos a pasar por estas situaciones que sí pasarán cuando la era de la gracia, que es en la que estamos, haya terminado. Hoy nosotros somos salvos por gracia. Toda persona que cree en Cristo es salvo, no por obras, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, dice la Biblia, sino por su misericordia. También excede
a lo que hoy vamos a hablar, el tema de entender que no somos salvos por nuestras acciones, sino que somos salvos por nuestra fe. Este es el mensaje central de la Reforma y el que nosotros también sostenemos. Gracias al Señor, gracias a Dios, no son nuestros méritos porque no los tenemos, y si los tenemos no alcanzan para que el cielo de Dios, donde los cielos de los cielos no son limpios delante de sus ojos, nosotros podamos entrar. Somos salvos porque el Señor Jesús murió por nosotros. Y si alguien aquí todavía no ha reconocido a Cristo Jesús como Salvador, sepa que la mejor inversión que puede hacer en este tiempo es reconocer que Jesús murió por tu vida. Si vos reconocés que Jesús murió por tu vida y aceptás que Jesús pagó por estas deudas que vos no podés cumplir, porque ni vos ni yo podemos hacer esta exigente lista de demandas, nadie la puede cumplir. Entonces, Jesús sí las cumplió, Jesús sí hizo todo esto y murió por mis pecados para que en su muerte yo tenga vida. Así que qué importante que vos no te vayas de este lugar sin que al menos te quede esta idea clara. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos porque Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y que puedas salir de este lugar con la plena convicción de que si Cristo viniera hoy, y ojalá así fuera, vos te irías con Él. No por las cosas buenas que hiciste, sino porque recibiste al Señor Jesús en tu corazón, le entregaste su vida a Él y le aceptaste como Señor y Salvador. Amén. Es importante entender esto, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Esto lo dice Juan capítulo 3. Así que, bueno, es muy importante que en esta larga introducción vos puedas entender que Jesucristo murió por vos. Quiero detenerme en 2 o 3 pinceladas, porque como dije antes, si bien el texto aplica a otro momento de la historia, que no es este, la actitud sí aplica, porque el carácter de Dios es siempre el mismo. Lo que Dios ama y lo que Dios aborrece siempre es lo mismo, Dios no cambia, por lo tanto no podemos pensar que a Dios hoy le gusta esto y mañana le gusta otra cosa. Dios, el carácter de Dios es siempre el mismo, Él siempre espera lo mismo de nosotros. Las circunstancias pueden cambiar y la manera en que nosotros podemos llegar a cumplir lo que Dios desea y las consecuencias o no de lo que hacemos varían, pero no lo que Dios quiere. Dios siempre quiere lo mismo. El Sermón del Monte habla de los 10 mandamientos, porque el carácter de Dios es el mismo siempre, hoy, ayer y por los siglos, dice la Biblia, Él es el mismo. Entonces, vamos a rescatar de acá lo actitudinal, o sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros debemos esperar al Cristo que viene? Y no decimos estas cosas por casualidad. Realmente, hermanos, los tiempos se van acelerando de manera extraordinaria, ¿no? Realmente las cosas que están ocurriendo son terribles, pero no cosas que han pasado antes. Hay cosas en la historia que no han pasado en los últimos 300 o 500 años. Hoy la humanidad está cuestionando cosas que son de fondo. Ustedes saben que la democracia está en crisis, ¿no? La democracia es el menos malo de los sistemas humanos de gobierno. Lo voy a repetir porque no fue un error. La democracia es el menos malo de los sistemas humanos de gobierno. No tenemos un sistema de gobierno mejor que la democracia, pero hoy la democracia está siendo crítica, aún en naciones históricamente democráticas, no solo en Latinoamérica, que tiene historia de cuestionar la democracia muchas veces, pero aún en naciones históricamente democráticas. Las guerras, la violencia, el infanticidio, el avance de la maldad, realmente hay un montón de cosas que se están produciendo. Y lo que es más tremendo, también el avance del control. Hoy hay un tremendo control. Aunque nos parezca que la humanidad está absolutamente libre, nunca hemos sido más controlados que ahora. Yo compartía con un grupo de matrimonios el viernes que cuando hace 40 años, cuando a mí me hablaban de estas cosas y escuchaba a los predicadores, Cristo viene hace 50 años, y ellos hablaban de, no, Cristo viene porque imagínense, www, ¿no? El World Wide Web, parece un 6 romano, 666, el número de la bestia, ¿no? O los códigos de barras, son 6 grupos de 3 barras, al revés, son 3 grupos de 6, bueno, un montón de cosas que hemos dicho a lo largo de la historia, pero había cosas que ahí no cerraban para que ya viniera el Señor. No existía el control que existe ahora. Nosotros somos controlados, estamos controlados como en Gran Hermano, estamos controlados, pero absolutamente en un plano increíble. O sea, el grado de control que hoy hay sobre nuestros movimientos y sobre la humanidad es extraordinario. Aún plataformas, todo lo estamos leyendo, lo que pasa.
uno de los temas, y esto hay que saberlo, que habló Biden con nuestro presidente, fue la introducción de tecnología china, que son tecnologías espía. Entonces realmente nosotros estamos ante situaciones realmente complejas que nos ayudan a pensar que realmente los tiempos se van acelerando de manera extraordinaria. Y ni que hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que debería inquietarnos de manera extraordinaria, ¿no? La inteligencia artificial está metiéndose como nunca en la historia de la humanidad en lo que nosotros pensamos, decimos y sentimos, ¿no? Y disculpen la larga introducción, pero abona lo que voy a decir después. Leía esta semana en La Nación que, bueno, personalidades de mucho peso, de mucha plata y de mucha influencia han pedido que por favor paren las investigaciones en la inteligencia artificial hasta que esto no esté pautado. Esto es una cosa complicada. Y el autor, que era un especialista, decía, cuando nosotros veíamos Terminator, ¿se acuerdan? Bueno, las máquinas cómo dominaban al hombre. Y con el tipo de los Terminator, horrible, feo así, con las ametralladoras matando humanos en las calles. O sea, la primera versión del dominio de las máquinas sobre los humanos fue Terminator, ¿no? Máquinas malvadas que extinguían a los hombres con armas convencionales. La segunda edición, decía este autor, no yo, fue Matrix, que fue otras películas que dominaron nuestro pensamiento, ¿no? En Matrix había toda una estratagema de tipo inteligente detrás que dominaba la vida de los humanos. Y él decía, nada de esto ocurrió. En realidad el dominio es mucho más simple. La inteligencia artificial está hackeando el sistema operativo de los humanos. ¿Cuál es el sistema operativo de los humanos? El lenguaje. ¿Cómo hackeó Dios a la humanidad en Génesis 6? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hackeó Dios a la humanidad? Con la Torre de Babel. Confundiendo el lenguaje, hackeó a la humanidad y se dejaron de entender. La inteligencia artificial va a utilizar este mismo sistema, o sea, va a empezar a hackear nuestras maneras de comunicación y decía el autor, no vamos a llegar en un momento a entender si lo que estamos viviendo es una realidad virtual o una realidad real. Entonces, la invasividad que van a tener los nuevos sistemas realmente preocupan y mucho a los que saben del tema. No me voy a meter en escatología porque no es mi tema ni lo que me apasiona. A mí lo que es mi tema y sí me apasiona es lo que viene ahora. ¿Cómo nosotros nos preparamos para eso? Porque eso va a venir. Nos preocupemos, nos deliremos, nos llenemos la cabeza, veamos todas las películas futuristas que aparezcan. Eso no va a cambiar la historia. Lo que va a cambiar la historia es lo que yo hago con ese conocimiento. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. En la costumbre judía, ¿qué pasaba? Había que esperar al novio y no se sabía a la hora que el novio venía. Estaba la casa de la doncella, de la novia, toda la familia se reunía ahí, estaba el padre de la novia y todos esperaban a que el novio viniera. Y nadie sabía a la hora que venía el novio. Generalmente el novio se demoraba mucho en venir. Y venía con todo un séquito y venía con regalos. Entonces, la novia tenía a 10 amigas, ¿no? Que ahora se utiliza todavía un poquito el tema de las damas de compañía. Bueno, viene de esta historia las damas de compañía. Esas 10 doncellas no eran la novia. Esas 10 doncellas tenían que salir con lámparas, porque como el novio se demoraba, llegaba de noche. Entonces, salían con lámparas al camino y le hacían todo un cortejo de luces, ¿no? Las doncellas, para que el novio llegara a la casa y ahí se viera con su amada. Ay, qué lindo, ¿no? Y romántico. Bueno, y allí venía y ahí se encontraba el novio con la amada, ¿no? De un cortejo de lámparas, de luces, ¿no? Era todo muy, muy romántico. Entonces Jesús está tomando esta costumbre hebrea, ¿no? Una costumbre judía de la época cultural. Entonces, claro, ahora se entiende mejor el pasaje. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes solteras. Tal como era la costumbre de Jesús, usaba costumbres de la época, cuestiones comunes, para que la gente entendiera un mensaje espiritual. Por eso las parábolas. 5 de ellas eran insensatas o no precavidas, sería, y 5 eran prudentes. Las no precavidas, ¿qué hicieron? Mejor dicho, claro, las no precavidas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Bueno, huelga decir que las lámparas alumbraban porque el aceite se prendía, ¿no? El aceite iluminaba, eran lámparas de aceite, ¿no? Como la de Aladino. Las prudentes llevaban vasijas de aceite junto con sus lámparas. O sea, no solo llevaban la lámpara, sino que llevaban el combustible. El combustible era el aceite.
Y como el novio tardaba en llegar, porque esa era la costumbre, a todas les dio sueño. Y se durmieron, todas se durmieron. Y a medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y claro, se pusieron a preparar las lámparas, qué sé yo. Y de golpe las no prudentes le dijeron a las prudentes, denos un poco del aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, le dijeron, si no te damos aceite a vos, cuando lleguemos con el novio se van a consumir el poquito que tienen ustedes, más el que tenemos nosotros, y este muchacho va a entrar totalmente a oscuras. ¿Cómo va? Se va a chocar contra todo. Porque así no nos va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan al que vende aceite, que no sé dónde iban a conseguir a las 12 de la noche, pero bueno, las mandaron a comprar aceite, y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete y se cerró la puerta. Y de estas tres historias, la primera me habla de que las que están esperando al novio, lo están esperando con sus lámparas con aceite, ¿no? La lámpara de aceite, el aceite en la lámpara es un claro símbolo del Espíritu Santo. Al novio no lo podemos esperar de cualquier manera. El novio quiere que nosotros lo esperemos con la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo encienda nuestras vidas. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Jesús quiere, cuando venga, que nos encuentre a nosotros encendidos, no apagados. Y fíjense que estas jóvenes, estas 5 jóvenes que no fueron previsoras, cometieron un error que nosotros también cometemos, que es la procrastinación. Es decir, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y no, siempre hay tiempo, siempre hay un día más. Y bueno, mañana me voy a comprometer. Sí, mañana voy a cambiar. Mañana voy a orar, mañana voy a leer. No, porque ahora estoy con todo el tema de la facultad. Cuando termine la facultad voy a tener el tiempo. No, pero ahora estoy con el noviazgo. ¿Cómo voy a hacer? No, porque ahora me lleva mucho tiempo. No, porque estamos preparando el casamiento. No, porque ahora llegaron los nenes. Y el nene, vos sabés, no duermo en toda la noche. No hay nunca. No, pero ahora el nene creció y vino el otro. Entonces tengo uno en la primaria, otro. Y no puedo. Y no, ahora el nene, ¿y cómo? Ahora tengo que ayudarle porque se fue a Buenos Aires. Ahora está de novio. ¿Cómo no voy? Y se nos va la vida. Y nunca hay tiempo para prever el aceite. Y de golpe puede pasar, y puede pasar dentro de 5 minutos o de 5 segundos, porque no hay profecía a cumplirse, antes que el Señor venga, es la primera profecía a cumplirse, el Señor puede venir. ¿Y cómo está tu lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? Claro, estamos acostumbrados también a vivir de prestados. Denme el aceite de ustedes, ¿no? ¿Qué hicieron esto? Viene el marido, viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo. Préstenme aceite. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. Vivimos de aceite prestado. Entonces vivimos de la unción de Dante Gebel, vivimos de la unción de Marcos Witt, vivimos de la unción de, no sé, de cualquiera, y tomamos aceite prestado, como si nuestra lámpara pudiera encenderse con aceite prestado. Y seamos honestos con nuestras propias vidas. ¿Cuánto aceite prestado hay en nuestras lámparas? ¿Cuánta unción prestada hay? ¿Cuánto de lo que el pastor me oró? ¿Cuánto de lo que el mensaje que escuché? ¿Cuánto de la alabanza? ¿Cuánto hay de unción prestada? ¿No le hacemos al Señor un desaire, siendo que Él gestionó con su muerte que yo no necesite de terceros para la unción? ¿Qué le dice Juan en su primera carta? Ustedes ya tienen la unción del Santo. La unción del Santo no es algo que hay que esperar. La unción es algo que hay que desarrollar. Si no, lea primera de Juan capítulo 2, ya tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción. También lo dice Pablo escribiendo a los Corintios. Le dice, de él tenemos la unción, el sellado y las arras. Ya está la unción. ¿La unción qué era la unción? Es un nombre técnico, en realidad práctico, no es espiritual, es un nombre práctico. ¿La unción qué era? La unción era algo que se hacía sobre reyes, sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento. Cuando alguien encomendaba a una persona como rey, le echaba aceite en la cabeza. Cuando alguien era constituido sacerdote, le echaba aceite en la cabeza. Cuando alguien era constituido profeta, le echaban aceite en la cabeza. Esa es la unción. La unción no es ni más ni menos que eso. Es una palabra simbólica. Cuando nosotros, que ya somos reyes y ya somos sacerdotes, lo dice la Biblia,
Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador, ya el aceite de la unción fue derramado sobre nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con ese aceite? ¿Es aceite nuestro o es aceite prestado? Qué bueno tomar esta parábola para nuestras vidas. Porque ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el remedio para el problema de estas jóvenes? ¿Qué dice? Versículo 15. Agregó Jesús: manténganse despiertos, mantenerse alerta. Entonces, qué bueno que vos digas: yo no quiero vivir más de unción prestada. ¿Y cómo se desarrolla la unción en nuestra vida? ¿Cómo se desarrolla? Porque a veces creemos que la unción es un lugar, que la unción es un momento, que la unción es una iglesia, que la unción es una emoción, que la unción es una caída. Todo esto es parte de los efectos de la unción. Por supuesto que el Espíritu Santo se manifiesta como quiere. Y alguno podrá caerse, otro podrá llorar, otro se ríe, otro habla en lengua, otro levita, no sé. El Espíritu se manifiesta como quiere. Y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. La unción, el Espíritu la va a manifestar como Él quiera. Pero esos son evidencias de la unción, no es la unción. La unción es la presencia del Espíritu en nuestra vida. Y del mismo modo que la capacidad de iluminar de una lámpara y la duración de esa luz depende de la cantidad de aceite que contenga en su interior. Aprovechando esta historia, en la medida que nosotros permitimos que el Espíritu llene nuestras vidas, más duradera e intensa va a ser nuestra luz. Todo empieza por ahí. Iglesia, es tiempo que todos nos despertemos porque avanza el día. Es tiempo de buscar de la presencia de Dios. Es tiempo de querer que Dios toque nuestras vidas, llene nuestro corazón. No vivamos más vidas aletargadas. Estas vírgenes estaban dormidas y cuando viene el esposo y ellas tenían que ir a cumplir la tarea que tenían que cumplir, descubren que sus lámparas estaban vacías. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo está mi lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? No, pero Señor, en tu nombre hicimos. Yo quiero, dice el Señor, que primero y principal, ¿cómo está tu lámpara? Yo quiero animarte en este momento a que comprendamos juntos la profundidad que tiene este concepto. El Señor, el novio viene, y algunos creen que se está demorando, pero el Señor no se está demorando. Él está prolongando su misericordia, dice la Biblia, para que todos procedan al arrepentimiento. Y esto nos da tiempo. Y cada día que pasa, dice la Biblia, es nueva su misericordia. Es un día más que se prolonga su misericordia. Es un día más hoy donde nosotros podemos decir: Señor, yo no quiero vivir más una tibieza. No quiero vivir más de lámpara vacía. No quiero vivir más de unción prestada. No quiero más. No quiero más. Yo soy hijo. Yo soy hija de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí. ¿Podrá vivir en el predicador, el pastor y el profeta? Claro que sí también, pero vive en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Qué lindo que vos puedas en esta mañana entender que tenés todas las herramientas para que Dios desarrolle en tu vida la plenitud de su Espíritu. Buscadme y viviréis, dice Dios. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios en este tiempo. Clamemos en nuestras casas. Busquemos momentos. Tengamos tiempos a solas. Desarrollemos una vida de comunión con el Señor. Hagamos esto. Es esencial, porque lo primero que el Señor espera encontrar es cristianos con lámparas llenas de aceite. Llenura del Espíritu. Ahora, ¿qué dice después? ¿Recuerdan la parábola, la historia de las monedas de oro, ¿no? Y usted, es muy conocida la historia. Bueno, a uno le dan una cantidad, en este caso 5.000, a otro 2.000, a otros 1.000. Y el dueño de todo ese dinero se va lejos y le encarga a estos mayordomos, ¿no? En ese momento era común los viajes largos. Los viajes de negocios podían durar 2, 3, 4 años, ¿no? Porque se iban lejos a comerciar a tierras lejanas. Esto era común en esa época y hasta hace no tanto. Hasta hace 200, 300, 500 años, los viajes duraban eso, los viajes comerciales. Pero, ¿qué pasó? Él les había encomendado a los siervos que en ausencia de él hicieran una buena gestión.
de los talentos, de las monedas que él les había dado. Y uno de ellos, el que había recibido más, lo pone a trabajar ese dinero, invierte, qué sé yo, la cuestión que cuando el dueño vuelve, resulta que él había duplicado el capital. Muy bien, duplicó el capital. Al que le había dado 2.000 monedas, lo mismo. Era menor el monto, pero la capitalización fue proporcional al monto invertido. Al de 2.000 no le pidió que le diera 5.000. Al de 2.000 le pidió que por lo menos duplicara el capital. Al de 5.000 le pidió 5.000, al de 2.000 le pidió 2.000. Y este también multiplicó y el Señor le dice, bárbaro, hiciste lo que había que hacer. Pero ¿qué pasó con el que tenía 1.000? Se afanó toda la guita. ¿Dice eso la Biblia? ¿Se afanó el dinero? ¿Era un ladrón? ¿Qué se le cuestiona esto? No, yo te devuelvo lo que me diste. Ah, pues está perfecto. Yo te devuelvo lo que me diste. Perdóneme que parafrasee, ¿no? Viene el Señor Jesús y dice, ¿y tu don de servicio que yo te di? Acá está. Mirá, lo tengo en el cajoncito. Está limpito, limpito, limpito. Está mirá, protegidito, está en la misma cajita que me lo diste, acá está el don de servicio. Disculpen lo histriónico del comentario, pero creo que nos ayuda a entender nuestra realidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos el don guardadito bajo 7 llaves en nuestra cajita de oro? Porque el problema no está en mal usar el don, el problema está en no usarlo. ¿Se entiende? Yo creo que si esta persona hubiera dicho, mira, la verdad, mira, lo puse en un banco de Argentina, listo, te entiendo perfectamente, le hubiera dicho, ¿no? Ningún problema, te agarró el corralista. Reprendo, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasó con ese dinero? Y no lo multipliqué. Era preferible invertirlo mal que no invertirlo. ¿Se entiende el concepto que tiene esto? El reclamo es que no hice nada con eso. No es un ladrón. No se escapó con la plata. Ni siquiera es un olvidadizo. Mira, la guardé. Yo te aseguro que la guardé, pero la guardé tan bien que no sé dónde la guardé. Ni siquiera... No, el tipo es prolijo. Él la tiene, mira, acá está. Tal cual yo la enterré, él fue lo suficientemente prolijo de enterrarla, no sea que alguien la robe, fue sumamente precavido y cuidadoso de eso que se le había dado. Pero el reclamo del Señor es que, y esto es para nosotros también, no sirve conservar lo que el Señor nos dio. No es de buen administrador devolver el mismo capital que recibimos. Porque el Señor nos ha dado semilla para que la sembremos, no para que le devolvamos la misma semilla. Imagínense que un dueño de campo le dé al que le está trabajando el campo, le da un silo lleno de semillas y al año dice, che, la cosecha, no, está todo acá. La cosecha está todo en el mismo silo. Mira, lo cuidé, lo limpié, nadie rompió este silo. Imagínense que le va a decir, ¿estás loco? ¿Para qué quiero yo la semilla ahí? La quiero para sembrarle que me dé más semilla, que me dé un rin de esto. ¿Para qué quiero yo la semilla esa? Entonces realmente esto es fuerte para nosotros, ¿no? Porque no podemos esconder lo que el Señor nos dio. No somos buenos administradores y devolvemos lo mismo que recibimos. No somos buenos inversores. Y en el banco celestial se esperan dividendos. ¿Por qué? Porque el Señor garantiza la inversión. A diferencia de lo que nos pasa en un montón de inversiones de nuestra vida, el Señor garantiza la inversión. Si nosotros invertimos, Él se va. Porque dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. O sea, el rendimiento de la inversión está garantizado. O sea, el problema no está en la acción que le toca a Dios. El problema está en mí, que guardo esa moneda, la lustro, la tengo limpita, la tengo guardadita, la escondo bien abajo, para que ni siquiera se ve. O sea, nadie ve que yo tengo el don. No, yo lo tengo, pero no sé, que no se note. Si está el don, que no se note. Si están las monedas, que no se noten. Queridos, es tiempo de administrar nuestros recursos, porque el Rey viene y viene pronto, y espera una iglesia llena de su espíritu. Es lo primero y principal. El orden no es casual. Yo no puedo invertir
si no tengo la fuerza espiritual para hacerlo? Entonces acá hay un ABC. Yo empiezo por las lámparas. Y que bueno, y lo primero que dice Jesús cuando va a hablar de esto es, Él no arranca por los talentos, arranca por las lámparas. Porque es esencial que nuestro corazón se llene del Espíritu, se nutra de su presencia, se alimente de las cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. Para que después nosotros tengamos la fuerza, la energía, el coraje también de decir, voy a invertir esto. Porque no podemos invertir si nosotros no estamos convencidos de que también paga el que invierte. Si yo no conozco al que paga, no voy a invertir. Un buen inversor no va a poner sus recursos en una inversión donde no sabemos si aquel al que le estamos poniendo el capital es un administrador responsable de nuestros bienes. Es más, el buen inversor ve las ganancias, ve cómo está, si va a poner en un banco, si va a invertir en la bolsa. Mira, ¿por qué? Porque quiere que lo que va a invertir realmente dé resultado. Entonces, el Señor nos puso a nuestra administración cosas preciosísimas. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar este recurso? ¿Y en qué consiste gestionar nuestros recursos? Entonces, llenura del Espíritu, administración de nuestros recursos. Y bueno, acá viene la última historia, que ya la leímos. Señor, ¿cuándo te vimos? Versículo 38 del capítulo 25. ¿Cuándo te vimos como forastero? O el 27. ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa o de vestido? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y aceptar y comprender. La gestión de los recursos es inversión en vidas. La gestión de nuestros recursos es inversión en vidas. Porque la parábola, la tercera, explica la segunda. A Jesús no le interesa, no le importa cuántos parlantes compramos, no le importa este piso tan lindo que pusimos, del cual estamos claramente muy contentos, no le importa este tipo de inversiones. El Señor quiere inversiones en vidas. Y aún, nosotros siempre hemos enseñado esto, aún el que trabaja con objetos, trabaja con vidas. Los chicos que están en sonido, y de hecho necesitamos gente que se comprometa en sonido, ellos no trabajan sobre una consola. El sonidista del mundo sí trabaja con objetos, trabaja con una consola, pero el sonidista de la iglesia trabaja con vidas. Porque él no está pensando en la consola cuando ecualiza. Él está pensando en que la adoración, lo que acá se va a producir, la alabanza al Señor, llegue a nuestros corazones de la manera que tiene que llegar. Entonces, el que toca la guitarra no trabaja sobre la guitarra, porque la guitarra es un objeto. El Señor está preocupado no en la guitarra, sino está preocupado que el que está trabajando sobre la guitarra lo haga con el corazón puesto en nosotros, en los que recibimos los beneficios de un talento que Dios antes le dio. ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forastero y te dimos alojamiento? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿O cuándo te vimos en la cárcel y te fuimos a ver? Fíjense que no habla de una única manera de expresión. Acá habla de gente hambrienta, habla de gente sedienta, habla de gente encarcelada, habla de gente desnuda, habla de gente desprovista, habla de gente sola, habla de gente huérfana. Entonces, quizás tu llamado no es a todo esto, y seguro que no es a todo esto, pero hay alguien que se tiene que ocupar. Por ejemplo, no todos vamos a tener el llamado que tiene el pastor José Martínez. Y de paso recuerdo que acá está Andrea, los que podemos ayudarle con la cuota. ¿Viste cómo me acuerdo, Andrea? Ahí está. La cuota de ayuda a la ONG. No todos van a tener el llamado a personas en situación de calle. Claramente no, pero alguien lo tiene que tener.
Y no todos vamos a tener el llamado a niños en condición crítica, como son los chicos que nos vienen a visitar ahora todos los domingos, pero alguien lo tiene que tener. No todos van a tener el llamado a llegar a, no sé, a los que tienen problemas de adicción a sustancias, pero alguien lo tiene que tener. Algo de todo eso tenemos que tener porque nosotros trabajamos en vidas. No trabajamos sobre objetos. En cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron, ¿no? Servicio a los demás. 3 materias para aprobar el final. 3 materias para probar el final. El final se acerca, ¿eh? Estamos a 30 de noviembre, digamos, desde el punto de vista de los exámenes, ya está diciembre a las puertas. Hay 3 materias que nos permiten pasar de año, ¿no? Primero y principal y condicionante de todo lo demás. ¿Cómo está la medida de nuestro aceite? O estamos andando con la reserva en el tanque. Y no, mira, está cara la nafta, le meto 2 litros porque con 2 litros hago 20 kilómetros y llego. ¿Estamos ahí, siempre pisando el fondo? ¿O estamos permitiendo que el Señor llene nuestras vidas? Y de nuevo, esto no es un privilegio de algunos. Realmente es una necesidad de que todos le busquemos. Y esto es simple y a la vez es difícil. Es disponer nuestro corazón a que Dios nos llene, a la palabra, a la oración, a la búsqueda de su presencia, a querer más de Él. No tiene que ver con un lugar donde asisto, no tiene que ver con los dones que tengo, no tiene que ver con el poder que puedo tener. Recuérdense que el Señor no va a reclamar el carácter, está relacionado, el fruto del Espíritu está relacionado a carácter, no está relacionado a dones, está relacionado a carácter. La madurez en Cristo no tiene que ver con dones, tiene que ver con carácter. Y entonces nosotros podemos crecer en Él, ¿no? Esto es importantísimo, mantengámonos despiertos, no pidamos más aceite. ¿Quería decir algo, Tiki? Sí, dale, vení. Bueno, o decirla fuerte. Estamos hablando de compartir la gracia que Dios nos dio. Eso es sembrar la semilla de la que estás hablando. ¿Y vos qué pensás? Yo quiero porque quiero que lo sepan todos, porque dicho en la palabra que corresponde real, estamos hablando de la fe que tenemos en nuestro corazón. Compartámosla, no seamos egoístas, porque ese de la moneda, yo no lo entendía antes de conocer a Jesús, y yo le decía a ellos, ¿qué va a hacer sacarle la plata? ¿Para qué? Él estaba hablando de la fe que se la guardó para él y no la compartió. De esa semilla estamos hablando. Vayan y compartan lo que Dios hizo con ustedes a todos los que puedan, no sean egoístas, porque esa persona que le sacó las 1000 monedas, él lo castigó porque era egoísta, porque tuvo la fe que él le dio y se la guardó. Y a los otros le dio el doble, porque Dios los va a prosperar. De eso estamos hablando, hermano. Compartan la fe, compartan la gracia que Dios les dio, búsquenle, háblenle a Dios y Él va a llenar su corazón y van a hacer luz en la oscuridad de muchas personas. Hay mucha necesidad de luz en esta oscuridad que estamos viviendo. Eso es lo que le está diciendo. Gracias por la traducción. Y es así, aplauso a Tiki. Un hombre que estuvo muchos años en la oscuridad, ¿no? Tiene mucha más autoridad lo que él está diciendo que lo que digo yo, porque él está hablando de su experiencia personal, ¿no? Y Andrea asiente porque sabe que es así. Entonces estamos de esto hablando y no tengo más nada que agregar a lo que acabamos de escuchar. Sí, orar, vamos a orar. Yo quiero animarte a que vamos a nutrirnos del aceite. Dice la Biblia que Dios da el Espíritu sin medida. Dios da el Espíritu sin medida. El aceite tenía una medida, porque nadie podía poner más aceite que la capacidad de la vasija. Pero el Espíritu Dios lo da sin medida. ¿Cuál es el límite de la cantidad de espíritu que vos podés contener? La que vos quieras. Dios nunca va a poner el techo. El techo lo ponemos nosotros. ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando la viuda lleva las vasijas de aceite, ¿cuándo deja de fluir el aceite? Cuando se acaban las vasijas. Si hubiera conseguido 1.500 millones de vasijas más, 1.500 millones de vasijas más se hubieran llenado.
porque Dios nunca va a poner el techo a tu crecimiento. Esto es lo maravilloso y lo terrible del crecimiento espiritual, ¿no? El fin de la escalera lo pongo yo. Señor, queremos pedirte en esta preciosa mañana, después de este contundente testimonio que escuchamos, que tú nos ayudes, Señor, a no ser tardos en disponer nuestras vidas para que tu Espíritu las llene. Señor, queremos darte gracias porque nos das el Espíritu sin medida. Y Señor, Jesús dijo, pidan y se les dará una medida abundante, remecida y rebosante, dijo Jesús. Y se refería a estas cosas. Y hoy te pido yo, Señor, para mi vida, que me ayudes a derribar las barreras que yo mismo he construido, los alambrados que limitan la expansión, las tranqueras y las cerraduras que hemos interpuesto entre la manifestación de tu gloria y nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, humildemente que renueves. Pero mi problema es muy grande. Yo tengo este problema y tengo esta cuestión. ¿Qué te parece si empezamos por donde tenemos que empezar? Entregándole al Señor todas nuestras cargas, nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestro dolor, y pidiéndole que Él llene realmente nuestro corazón y dándole lugar. Cristo, sé el centro de mi vida, sé Jesús, desde el principio y hasta el fin. Cristo, sé el centro. Señor, oramos para que nos ayudes a centrar nuestras vidas, a que el eje de nuestra rueda, Señor, sea Jesús, que giremos en torno a este punto, a este equilibrio que Jesús nos da. Señor, que administremos nuestras semillas, nuestros recursos, que podamos llegar a quien aún está en oscuridad y poder llevarle tu amor y tu gracia, Señor. Quita la indiferencia en nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Yo te invito a orar ahí. ¿Qué te parece si abrís la caja fuerte de tu corazón? Y desempolvamos el talento tanto tiempo guardado. Señor, yo quiero desempolvar ese talento. Sí, Señor. Oh, Jesús. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesús. Y no se preocupen en satisfacer los deseos de la naturaleza. La noche está avanzada, se acerca el día. Yo quiero invitar al equipo de alabanza y vamos a pedirle nuevamente al Señor que sea el centro, pero entendiendo que es un pedido que le hacemos porque queremos que así sea.
porque entendemos que en realidad la manija está del lado de adentro, que somos nosotros los que abrimos y le permitimos a Él ser el centro. Yo te pido que no te vayas, el culto termina cuando termina la alabanza. Entonces, vamos a buscar entre todos tener esta convicción. Yo quiero recordarte nuevamente los puntos, ¿no? La llenura del Espíritu, buscar de Dios. Empieza abril, que empiece abril con ese despertar de tu corazón a buscar más de Él. Como sea, cuando sea y donde sea, pero a buscar más de Él. Entender también que tenemos recursos que nos han sido dados y que buen administrador no es el que los conserva como está, sino el que los invierte. Y el servicio a los demás, ¿no? Trabajamos en personas, no en objetos. Y como muy bien nos recordaba Tiki, hay una persona que podemos bendecir. Hay alguien en nuestro entorno a quien podemos hablar de Jesús. Hay alguien a quien podemos ayudar. Hay un cristiano apartado que podemos decirle, el Señor te está esperando. Hay un matrimonio que está pasando por un problema y necesita una palabra de esperanza. Hay un compañero de trabajo que acaba de perder a su papá. Hay una mujer en la escuela, hay una secretaria, hay una maestra cuyo hijo está enfermo, está internado y va a ir mañana a trabajar preocupada. Hay alguien. Hay alguien. Ninguno de ellos es Jesús, pero la más mínima cosa que hagamos por ellos entra al libro como que se lo hicimos a Jesús. Entonces en aquel día Él nos dirá, porque se lo hiciste a esa maestra, a ese compañero, a ese jefe, a ese amigo, al verdulero, por cuanto lo hiciste con alguno de ellos, a mí me lo hiciste. Vamos a cantar esto. Señor, que seas tú el centro. Te invito a ponerte de pie para terminar alabando a nuestro Dios. Y que Dios te guíe y me guíe, este es un mensaje para mí obviamente, me guíe en esta semana a poder prepararme, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Más que nunca. Estamos viviendo realmente, pero realmente, los estertores finales de un modo de ser humanidad que se acaba. Que a todas luces es un grito de fracaso. La creación gime, dice la Biblia, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y a este clamor de la creación nosotros le respondemos con el Evangelio. Le decimos entonces, el centro